Esto es El Espejo Pintado, un espacio para los que simplemente aman las películas, con el único ánimo de compartir el afecto por las historias bien contadas. Hola a todos, mi nombre es Carlos y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Espejo Pintado. Advierto de entrada en esta oportunidad que, aunque siempre hago el intento de no comentar de más los sucesos de las películas para evitar arruinar la experiencia en caso de que no la hayan visto, en esta oportunidad sí hablaré de algunas cosas que suceden porque siento que el caso lo amerita. El cine de juzgados tiene un largo historial en el cine norteamericano, con algunas joyas absolutas entre medio. Vemos también cómo el orgullo que demuestra el público de ese país con su sistema judicial ha permitido, digamos, que este tipo de producciones también se mantengan en el tiempo. Tanto es así que hasta hoy frecuentemente podemos ver alguna película que se desarrolla en este escenario de juzgados. Es en 1959 que llega esta película de la que vamos a hablar en esta oportunidad, del director Richard Fleischer, que nos entrega Compulsión. Una película en la que dos jóvenes de clase alta, Artie Strauss, interpretado por Bradford Dillman, y Jude Steiner, quien interpreta a Dean Stockwell, deciden asesinar a un muchacho de su antiguo colegio, Polly Kessler, solamente porque consideran que su intelecto superior les da una categoría diferente al resto del mundo y que son capaces de cometer el crimen perfecto. Es un pequeño error que podría haber significado una pista inútil en otro caso, el que los lleva a ser expuestos como los asesinos del menor Kessler y ser llevados a juicio, donde se les va a pedir la pena capital, la pena de muerte por horca. Entonces aparece el tercer personaje principal, además de Strauss y Steiner, que es Jonathan Wilk, interpretado por Orson Welles, un abogado de mucho prestigio que defenderá a esta pareja de asesinos. La historia está basada en una novela de Meyer Levin, que en realidad tampoco la creó él desde cero. En 1926 él era periodista del Chicago Daily, el año del asesinato del menor Bobby Franks, a manos de dos personas también, Nathan Leopold y Richard Lowe, dos jóvenes, como el argumento de la película, de clase acomodada de Chicago, que deciden matar también a Frank solo para demostrar que son capaces de cometer el crimen perfecto. Estos jóvenes son defendidos por el notorio abogado Clarence Darrow, un abogado que hizo historia, digamos, en el sistema judicial norteamericano, y que en aquella oportunidad expuso un alegato de unas impresionantes 12 horas de duración, en las que criticó con mucha dureza la pena de muerte, exponiéndola como un ejercicio que no ayuda en absoluto a la solución de la delincuencia y que básicamente es como un retroceso de la civilización. Esta novela no solamente fue adaptada por Fleischer, que la toma más literalmente y de hecho es el mismo nombre de la novela, Compulsión. Antes, en 1948, el mismo Alfred Hitchcock utiliza una premisa muy similar en La Soga, notoriamente inspirado por el mismo caso. En aquella, un par de jóvenes universitarios deciden cometer, nuevamente, el crimen perfecto asesinando a un compañero de estudios a quien ellos consideraban inferior. Y no contentos con ello, y para demostrar que su crimen es en verdad perfecto, organizan una cena en su propio departamento, asumiendo que nadie notará que el cadáver está en la misma habitación que los invitados. En esta película aparece James Stewart, quien personifica al profesor universitario Rupert Cadell, quien se regocija de su teoría de que los intelectualmente inferiores no poseen el mismo valor en tanto seres humanos que los intelectualmente superiores, y que estas ideas han encontrado suficiente apertura en las mentes de sus jóvenes alumnos. Hay gente que la considera un poco inferior a las otras más renombradas del mismo Hitchcock. Para mí está a la misma altura, pero es una gran película. Si pueden verla, veanla. Bueno, en el caso de Compulsión, en esta película, aunque no parece ser tan impactante como la de Hitchcock, sí tiene una reflexión que me sorprendió y que es la de evitar la pena de muerte en todos los casos, hasta en el más terrible. Los motivos, lo que la sociedad debe perseguir, lo que debe intentar alcanzar,
lucha por sobreponerse a lo que sería simplemente una retribución y abrazar más bien la rehabilitación, si es que efectivamente llegara a ser en algo posible esto. Lejos de caer en sentimentalismo en esta materia, el tema realmente emplaza al espectador a pensar en un futuro posible, aunque no ideal, por lo menos algo mejor. Evitar continuar una ruta que solo estaría llevando a la barbarie. Si bien estos alegatos son súper cinematográficos, siento que quizás también funcionan mejor para otra época. Es una percepción personal. Actualmente estamos en un momento bien singular en que la corrección de las propuestas choca un poco con el cinismo o el pesimismo de la época. Es una situación un poco rara. Las historias parece que debieran contener estos planteamientos moralmente aprobados, pero quienes toman las decisiones no cambian de opinión en base a un sentimentalismo o un sentimiento más altruista, o se corre el riesgo de tachar la historia un poco como de poco creíble. Compulsión está ambientada en el año 1929 y está filmada en blanco y negro por el director de fotografía William C. Mellor, lo que nos ayuda también a situarnos mejor en el año de los acontecimientos. La película también está filmada un poco como si fuera más antigua de lo que realmente es. Este director de fotografía ya estuvo a cargo de las cámaras también en Un lugar en el sol y Gigante, ambas de George Stevens, buenas películas también. Acerca de las actuaciones, Dean Stockwell creo que está mucho más convincente que Bradford Dillman. A mi percepción personal, lo de Dillman es más teatral, pero siento que no de una forma en la que funcione demasiado, como lo de Laurence Olivier, por ejemplo, sino de una forma más corporal, pero un poco forzado, quizás menos creíble. Hasta en los momentos en los que tiene que ser un idiota, porque el personaje más o menos como que lo exige, molesta más porque no se siente natural. Tiene algunas buenas escenas, sí, es verdad, pero más que nada me desconcertaba su forma de abordar el papel. De todas maneras, el personaje de Dillman, Artie Strauss, es más extrovertido y le gusta ser el centro de la atención, echando de mano también de su supuesto encanto y agudeza. Es él quien provoca que las cosas pasen porque también le gusta que lo sigan y que lo admiren. Tengo que mencionar acá en este momento que los 3 actores principales de esta película ganaron el premio al mejor actor en Cannes. Dean Stockwell, Orson Welles y Bradford Dillman también. Así que quizás algo le habrán visto que yo no logré apreciar. Bueno, y a propósito de Orson Welles, cuando por fin aparece, se come las escenas. Toda la película pareciera que comenzara a girar en torno a él. Interpreta al abogado defensor Jonathan Wilk. Es difícil decir si este es uno de sus mejores papeles. Welles tiene roles históricos, ya ni siquiera mencionemos las películas suyas como director. Este rol de Jonathan Wilk tiene elementos que, claro, que lo traen un poco más al frente, digamos, en las características de este papel. Es un hombre experimentado que debe armar una defensa casi imposible y que además sigue una cruzada contra la pena de muerte, algo personal. En un momento hace una extensa y muy apasionada reflexión acerca de la pena de muerte, lo que no ha traído ningún beneficio. Un discurso en el que incluso parece divagar, apoyado en reflexiones personales, en la humanidad que debe primar incluso ante quienes ostentan la falta absoluta de civilidad, donde el arrepentimiento no existe, que es lo mínimo que el pensamiento racional pide o exige para tener un poco de misericordia. Son preguntas difíciles que incluso ya no se presentan con frecuencia. Lo políticamente correcto, como comentaba de antes, ha hecho que el margen de error, esta posibilidad de juzgar por error a una persona o el arrepentimiento de última hora, son armas imprescindibles para fundamentar la erradicación de la pena de muerte. Pero ¿qué pasa cuando no hay margen de error? Y cuando tampoco existe arrepentimiento. Si bien la película está muy bien hecha, en la primera mitad, cuando aún no se sabe con certeza de esta muerte, y posteriormente cuando se empieza a desarrollar la investigación, es quizás la parte que está un poco menos interesante o que no termina de despegar del todo. Sin embargo, podemos ir conociendo a los personajes en distintos entornos y cómo se relacionan con sus pares. Pero ya cuando las pistas comienzan a cerrar el cerco sobre Steiner y Strauss, es cuando la película empieza a ganar más fuerza. Pero sin duda es con la segunda parte, con la llegada del abogado Wilk, donde la película toma reguetes más dramáticos y finalmente se dispara más.
Esta película fue nominada a la Palma de Oro en Cannes, aunque no ganó, pero sí se llevó, como dije antes, el premio al mejor actor para sus 3 personajes principales, James Stockwell, Bradford Dillman y Orson Welles. También estuvo nominada al BAFTA como mejor película en 1960. Actualmente Compulsión se encuentra disponible en Star Plus en Sudamérica. Dura 1 hora 43 minutos, no es larga. Por eso, como es costumbre, los invito a que si tienen acceso a esta plataforma la vean, porque hay tanta historia en el cine y aunque no sea a lo mejor nuestra costumbre, es tremendamente enriquecedor acceder a estas películas que quizás no son tan mencionadas en los medios masivos. Bueno, mi nombre es Carlos y esto ha sido El Espejo Pintado. Hasta la próxima.